Estamos aquí en el marco de la Sociedad Interamericana de Prensa con Joanny Sánchez, importante periodista de Cuba. Y Joanny, para que nos cuentes la situación del periodismo en Cuba. Sí, bueno, primero agradecer la invitación, es verdaderamente un sueño que se ha cumplido el estar aquí en la Sociedad Interamericana de Prensa, y el mensaje fundamental que traigo es un mensaje de preocupación por el estado calamitoso de la libertad de prensa en mi país. En mi país la prensa en su totalidad sigue siendo un monopolio estatal, el monopolio de un partido, el Partido Comunista, y por otro lado todos aquellos que realizamos una labor informativa independiente o alternativa somos satanizados por la propaganda oficial, somos por ejemplo víctimas de detenciones, amenazas, también arrestos totalmente al margen de la ley, y creo que en general seguimos en un escenario bastante crítico para la libertad de prensa, aunque noto en la gente, en mis compatriotas, en muchos colegas de profesión, un deseo cada vez más grande de decir, hacer, proponer, publicar. Joanny, ejerces el periodismo sobre todo a través de las redes sociales. En otras partes del mundo las redes sociales están acusadas de ausencia de criterio a la hora de contrastar fuentes. ¿Cómo superas esa contradicción para ejercer tu trabajo? Sí, eso sin lugar a duda es pues uno de los grandes retos, ¿no? Porque no solamente está el tema de que a veces las redes sociales pueden dar de manera viral un hecho como cierto y después no ser así. Y en el caso de Cuba más porque nuestra capacidad de preguntar, de indagar, de investigar está muy limitada por el tema de la represión y el control gubernamental. Entonces, claro, ese es el reto de cada día. Sin embargo, tenemos una gran red de colaboradores dentro del propio país que nos ayudan mucho a comprobar las fuentes, ¿no? Y sobre todo, pues, buscar siempre a un testigo directo o estar en el lugar del hecho, aunque eso entrañe cierto riesgo. Así que sí, el gran reto es que cada vez se perfeccione y se eliminen cada vez más los errores, ¿no?, que a veces cometemos. Pero creo que en general el periodismo independiente en Cuba es un periodismo que está muy apegado a la realidad, que a diferencia del periodismo oficial que infla los números, crea realidades hipertrofiadas, nosotros estamos tratando de calcar la realidad tal y como es. Tu trabajo se ha transformado en un boom mediático, ¿no? ¿Te pesa esa responsabilidad de ser un poquito la voz del periodismo cubano perseguido? Sí, es una gran responsabilidad sin duda, una responsabilidad que yo podría llamar los clavos de mi cruz, ¿no? Porque por un lado está mi trabajo como periodista y por otro, bueno, pues todo lo que yo represento para mucha gente. Entonces, sobre mis hombros está no solamente ayudar a difundir a toda esa zona silenciada de Cuba, sino también ayudar a abrirse paso a una serie de colegas que quizás con mayor profesionalidad, pero con menos suerte, no han escalado los escenarios internacionales así. Así que yo siento que aquí mismo ahora yo estoy hablando y tengo en mi cabeza muchísimos nombres, muchísimas revistas alternativas, muchísimos portales independientes de periodismo que hay en Cuba y siento la obligación y la responsabilidad de hablar también por ellos, ¿no? A raíz de la muerte de Chávez y ahora estas declaraciones de Castro, ¿se ve una posibilidad de que estos ataques a periodistas en América Latina terminen y también, bueno, que periodistas como tú lo mencionas de Cuba, pues tengan más oportunidades de salir y plasmar su experiencia? Sí, sin lugar a duda, mientras exista un marco de derechos mayor para la prensa en cada país, y mientras existan menos autoritarismos ideológicos y políticos, los periodistas viviremos un escenario mejor, ¿no? Pero todavía falta mucho porque hay naciones donde ahora mismo se está empezando en una polarización tan extrema, donde la opinión y la información se está considerando traición. Y esos son fenómenos muy peligrosos. Así que tengo esperanza de que la salida de escena, tanto física como gubernamental, de ciertas personas que atizan los odios y polarizan las sociedades y penalizan a la prensa como una especie de satán de la información, la salida de escena de ellos pueda aminorar el castigo a mis colegas. Pero no creo que estemos tan cerca de una eliminación total de esos problemas en Latinoamérica, ¿eh? Debido a la proyección mediática de tu trabajo, podríamos pensar que el gobierno cubano tuviera la tentación de haber contactado contigo para ablandar tu postura, un poco para comprar tu posición. ¿Ha existido eso? Siempre es posible que presionen, amenacen, intenten comprar la palabra. En mi caso, todos los intentos de acercamiento de ese tipo, he respondido que no. Incluso cuando finalmente me permitieron viajar después de 5 años y 20 negativas de viaje, escribí y dije en público que yo no iba a hacer ninguna concesión para tomar ese avión, que quería viajar la Joanny Sánchez que era. Porque si me limitaba, si recortaba mi opinión, si la ajustaba a lo que le gustaba al gobierno, entonces no iba a salir yo, sino otra persona, ¿no?
Están los hermanos Castro, tienen, como comentabas bien, por proceso natural de vida, un tiempo limitado, pero está también el Partido Comunista. ¿Crees en una prolongación del régimen después de los Castro? Intentarán prolongarlo, pero lo que tengo casi la confirmación interior es que no podrán hacerlo por mucho tiempo, porque es un sistema muy personalista, un modelo hecho a la imagen y semejanza de un hombre, estructurado verticalmente como una pirámide, y cuando descabezas esa pirámide, ya la descabece la rebeldía o la biología, son sencillamente estructuras que no pueden sobrevivir a su líder, ¿no? Ahora, el futuro del periodismo, ¿cómo lo ves tú como un ejemplo de jóvenes periodistas en estas naciones y cuál es el reto del periodismo en los próximos años desde tu perspectiva? El periodismo tiene que replantearse, parirse a sí mismo otra vez en muchos sentidos, tiene que hacerse más participativo, tiene que hacerse más incisivo, tiene que ser consciente de que no solamente es una herramienta informativa y noticiosa, es una herramienta de poder sobre los políticos. Tiene que decirle a los gobiernos, estamos aquí, los estamos mirando. Y esa tiene que ser consciente el periodismo que es una especie también de parlamento a través del cual la gente presiona a sus directivos, a sus ejecutivos, en casos, por ejemplo, como puede ser la tan extendida corrupción, ¿no? El periodismo puede jugar un papel muy importante en la transparencia gubernamental en todos los sentidos. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. No podemos mantener un periodismo pasivo, amilanado, un periodismo más bien amarillista. Hay que saber la responsabilidad que trae la palabra, ¿eh? Los grandes liderazgos que ha habido en América, que está habiendo, ¿no? El caso de Chávez, el caso de los hermanos Castro, provocan que una parte del pueblo se sienta cómodo siguiendo ese liderazgo. ¿Crees que Cuba necesita sacudirse después de los Castro ese aburguesamiento ideológico, esa comodidad? Sí, el atractivo de los regímenes populistas pues ya está muy descrito como ha sido en Latinoamérica a lo largo de siglos, ¿no? Estos caudillos que monopolizan la energía nacional, que tratan de presentarse prácticamente como padres de la patria, como mesías, salvadores, lamentablemente siguen ganando mucha fuerza y arrastrando muchas personas en nuestras tierras latinoamericanas. Sin embargo, la resaca posterior a un caudillismo de ese tipo es tan fuerte que yo creo que algunos pueblos quedamos un poco curados, ¿no? Es el caso de Cuba, de lo que pienso que va a pasar en Cuba. Va a ser muy difícil que otra vez alguien monopolice todo ese caudal, todo ese poder, toda esa energía como lo hizo Fidel Castro. ¿Cómo ves a Cuba en 10 años? ¿Cómo te ves a ti? A Cuba la veo bien, soy optimista. Es un país que tiene mucho potencial, estamos abocados a una transición que no puede demorarse más. Gente talentosa, preparada, creativa, con ganas de hacer dentro de su país. Vendrán otros problemas, no vamos a hablar de una sociedad sin problemas porque eso no existe. ¿Y cómo veo a Yohanny Sánchez en la redacción de un periódico? Ayudando a difundir información porque creo que la información va a ser importantísima en la transición cubana. ¿Ves a una Yohanny Sánchez en una próxima reunión de la CIP platicando ya de no solamente los medios oficiales, sino ya de otro tipo de medios en Cuba? Sí, cómo no, yo creo que lo podría lograr, ¿no? Ahora bien, no depende solamente de mí, no depende solamente del gobierno, ese cambio, ¿no? Depende fundamentalmente de lo que hagamos los ciudadanos. Así que estaré en esa reunión de la CIP si los cubanos finalmente deciden que ningún gobierno va a hablar por ellos y que ellos van a hablar por voz propia, ¿no? ¿Un mensaje para México, para los periodistas mexicanos? Mi solidaridad con los que están pasando buenos y malos momentos, mi solidaridad con los que están traspasando cada día una línea que les cuesta la vida, que les cuesta la seguridad, ¿no? Bueno, Yohanny, te agradecemos mucho y te deseamos una feliz estancia aquí en Puebla y que sea muy informativa esta reunión con la CIP. Muchísimas gracias a ustedes, y hasta la próxima.